buenas noches, mis estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. Es un placer para mí generar esta segunda videocápsula con el tema de obligaciones fiscales y sujetos activos. Sobre esta parte vamos a referir en relación a qué son las obligaciones fiscales y quiénes están sujetos precisamente a estas obligaciones. Sabemos que como contribuyentes tenemos y ciertas obligaciones que tenemos que cumplir ante el fisco, pero no todos pagamos, o más bien no todos tenemos esa línea directa de decir, bueno, todos van a pagar lo mismo prácticamente, sino que esto se va generando de acuerdo al tipo de régimen en el que estamos inscritos. Hoy en día tenemos lo que viene siendo los impuestos federales, que en este caso interviene el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Tenemos también el IEPS en relación a los impuestos que generamos a nivel federal, pero también cabe mencionar que tenemos ciertas obligaciones, pero ya en otro aspecto en relación a los impuestos estatales. En esta ocasión vamos a trabajar y vamos a hablar sobre precisamente cuáles son los elementos principales que conlleva a la parte de los elementos de las contribuciones. Pues bien, contribuciones son, ¿qué son? Aportaciones en dinero o en especie a cargo de las personas, ya sean físicas o morales, para cubrir los gastos públicos cuando éste se encuentre en una situación jurídica de hecho prevista en la ley. En este caso voy a marcar la ley de ISR, ¿no? Esto consiste principalmente en el deber jurídico de que las personas físicas o morales se desprendan de una parte de su riqueza para sufragar los gastos públicos. Desde la Constitución, lo veíamos en la videocápsula anterior, cómo se nos impone esta parte de como obligación fiscal, ¿no? Todo ciudadano debe de contribuir al gasto público, ¿verdad? Por obligación como parte de los ingresos. En este caso, se manejan como parte de la riqueza. Ahora, si hablamos de la clasificación de las contribuciones, estas las podemos encontrar primeramente los impuestos, que en este caso, como bien mencionada, sobre las obligaciones fiscales que nosotros tenemos, ¿qué impuestos son los que debemos de pagar, no? Régimen fiscal. ¿Cuáles son los regímenes fiscales que nosotros conocemos, o más bien que se manejan? Voy a por mencionar algunos. Voy a mencionar el régimen simplificado de confianza, que es el que viene a sustituir el régimen de incorporación fiscal. Tenemos el régimen de actividad empresarial y profesional, el régimen de las personas morales, entre otros, ¿no? De acuerdo a ese tipo de régimen, nosotros pagamos los impuestos. Otra forma de cubrir con este tipo de contribuciones, tenemos la aportación de seguridad social. Como patrones tenemos la obligación de darles ese seguro a los trabajadores. Por ese seguro nosotros tenemos que pagar cierta aportación. Otro tipo de contribuciones tenemos lo que viene siendo contribuciones de mejoras y la parte de derechos. Esto lo vamos a encontrar en qué artículo, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que es el que vamos a trabajar durante este módulo. Ahora bien, vamos a hablar. ¿Quiénes son objeto? ¿Quién es el sujeto? ¿Y cuáles son los elementos que lo componen? Debemos de considerar ciertos elementos esenciales de las contribuciones. Primeramente vamos a ver objeto. ¿Qué es el objeto? Es aquello que está previsto en las normas y que al realizarse genera una obligación, es decir, aquello que grava. Al saber cuáles son las retenciones que deben tener los que realizan actividades profesionales, de igual forma se obligan
ante el fisco. ¿Qué es lo que tú grabas como persona física o qué tú grabas como persona moral? ¿Qué tipo de ingresos son los que tú tienes para que tú puedas generar esa parte de obligación fiscal? ¿Qué impuestos son los que vamos a generar? ¿Vale? Tenemos el sujeto activo, sujetos activos, la federación, entidades federativas y municipios, lo que bien les mencionaba en un inicio, ¿no? Tenemos los impuestos federales y los impuestos municipales. Si bien de los tres sujetos activos, podemos decir que solo la federación y los estados pueden disponer libremente de las contribuciones que recaudan. En cambio, los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones. ¿Qué quiere decir? Que la federación es el que, por ejemplo, les pongo esta parte, ¿no? ¿Quién impone que tiene que ser el régimen de incorporación fiscal? A la federación. ¿Quién impone que el régimen de incorporación fiscal se retira y viene el régimen simplificado de confianza? La federación. En cambio, el municipio no tiene su propia ley y esta queda prácticamente establecida. Pero ¿quién es el que autoriza la parte de los impuestos de la federación? Perdón, del municipio, la federación. Entonces viene siendo como una escala. Federación es quien impone, ¿sale? A su vez tenemos lo que viene siendo el pasivo. Esto significa persona física o moral legalmente obligada al pago de las contribuciones por llevar a cabo operaciones gravadas por la ley. Tengo un negocio, grabas. Das clases, si eres profesionista, grabas. Eres médico, grabas. O sea, ese es el sujeto pasivo. Este está integrado por una persona física o puede ser integrado también por una persona moral. ¿A qué te dedicas? Que tú tienes cierta riqueza que te genera un ingreso, una riqueza por la cual tú tienes que contribuir a la federación para pagar tu impuesto y contribuir al gasto público. Si bien de los tres sujetos activos podemos decir que solo la federación y los estados pueden disponer libremente de las contribuciones, todas estas que recaudan. En su cambio, los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones, lo que ya habíamos mencionado. Ahora, sobre esto existe una base. ¿Qué es la base? Es la cantidad sobre la cual se determina la contribución a cargo del sujeto. ¿Qué sujeto? El sujeto pasivo, o sea, tú como profesionista, ¿qué tipo de ingresos son los que grabas sobre eso? Entonces yo, federación, te voy a calcular la base, la cual se le aplica la tasa o cuota o tarifa, de acuerdo, pongamos en este caso, si hablo de la persona física, al artículo 96 de la ley de ISR. ¿Por qué? Porque con base a tu riqueza, te voy a manejar un margen en el cual tú vas a pagar un impuesto. Por eso, ¿de qué se trata? Que esto sea equitativo, que no todos paguen lo mismo. De acuerdo a lo que tú tienes, lo que tú ganas, es de acuerdo al porcentaje que tú vas a pagar. Ahora bien, también podemos mencionar que dentro de esa base viene la tasa, tarifa, cuota y entonces viene el proceso de pago, que eso lo vamos a ver en una siguiente videocápsula, como cómo se aplica esa tabla, ¿no? ¿Qué es la tasa? La tasa esta representa por un tanto un por ciento establecido en cada ley específica que se aplica a la base de la contribución para determinar el pago por cada unidad o tributaria. De ahí se aplica la tarifa, que está integrada por límite, cuota fija y porcentaje. Viene la cuota fija, representa que por cierta cantidad que se pagará una suma específica. Esto vienen siendo los conceptos que les estoy dando. Posterior a eso, me voy a una práctica. Y pues ya viene la época de pago, plazo establecido por la ley para que se cubra la obligación. Ahora, según la ley de ISR, me menciona que los pagos provisionales se deben de ejecutar hasta el día 17 posterior de cada mes. ¿Qué quiere decir?
Enero lo pago el 17 de febrero, febrero 17 de marzo. Ojo, hasta el 17. No quiere decir que lo tengo que pagar el 17, porque eso se logra confundir. Posterior a eso, pues ya se va generando una actualización o recargo. Sumando a eso, también existe lo que vendrían siendo las retenciones por actividades profesionales. Sumado a los impuestos que nosotros debemos de pagar, existen también ciertas retenciones. ¿Qué son las retenciones? Es una cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de los impuestos de deuda en virtud de embargo, es decir, se retiene para asegurar el pago de impuestos. Por ejemplo, si yo como profesionista presto mis servicios a una institución privada, esa institución privada, si es persona moral, yo le extiendo mi recibo de honorarios, pero esa persona moral está obligada a retenerme. ¿Retenerme qué? El 10% de lo que viene siendo el ISR, pero también la tercera parte de lo que viene siendo la retención de IVA. Entonces, esa viene siendo como obligación. Entonces, la cantidad que se debe descontar las personas morales que realizan pagos por servicios profesionales al prestador de estos, por concepto de impuestos sobre la renta y del impuesto al valor agregado, lo que ya les había mencionado. En el caso de una actividad profesional, normalmente es un porcentaje sobre la renta de las personas o entidades que tengan que abonar o estén sujetas a retención. De esta forma, están obligadas a retener e ingresar en la hacienda pública en concepto de pago o a cuenta del impuesto. Esto viene siendo lo que serían las retenciones, que también estamos obligados a pagar, ¿verdad? Como personas morales. Ojo, ¿eh? Persona física le retienen, persona moral yo soy retenedor. Ahora, la actividad profesional, esto hay que saber qué es una actividad profesional y quiénes la realizan. Por ello, se conceptualiza el significado de actividad profesional y persona física. Persona física, ¿qué es? Primero vamos a identificarlo. Viene siendo un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Pueden prestar sus servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. Persona jurídica con capacidad, persona física es una persona con capacidad jurídica propia, ¿sí? Esto es lo que quiere decir que ella puede tomar ciertas decisiones. Ahora bien, si nosotros hablamos de los impuestos, los vamos a encontrar como impuestos directos e impuestos indirectos. En relación a los impuestos directos por nivel de ingresos que pagan los trabajadores, salarios, empresarios por bienes, y esto se genera en relación a la tesorería pública. Impuestos indirectos por consumo, quienes pagan los ciudadanos al consumir mediante IVA, impuestos especiales, alcohol, tabaco, gasolina. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Todo se va a la hacienda pública, ¿sí? Esto es parte de lo que vendrían siendo las contribuciones y es parte de lo que se va desarrollando en esta materia de derecho fiscal. Hoy conocimos un poquito de qué son las contribuciones, cómo se dividen los impuestos y más adelante vamos a trabajar en relación a cómo se lleva a cabo el cálculo como tal. Pues bien, mis estimados alumnos, fue un placer compartir con ustedes esta segunda videocápsula en la cual vamos a desarrollar más adelante en casos prácticos. Fue un placer, nos estamos viendo.